estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Belén Escobar con el dato económico de la semana. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? Antes de arrancar el episodio, quería comentarles que se acerca el evento más importante del año. Este 2024 vuelve el Bloomberg Linea Summit a San Pablo y Ciudad de México, un foro exclusivo que reúne a los líderes económicos y de negocios del continente para discutir el futuro. Si en tu agenda aparece un viaje a alguna de estas 2 capitales financieras de la región, o aún mejor, si querés asistir, marcate en el calendario el 7 de octubre para la edición en Brasil, en el Hotel Rosewood de San Pablo, y el 13 de noviembre en el Ritz-Carlton en la Ciudad de México. Pronto vamos a estar revelando más detalles de ambos, pero mientras tanto, para más información, visiten bloomberlinia.com o el link que dejamos en la descripción de este episodio. 1. Los mercados financieros globales sufrieron este lunes una caída significativa, pero finalmente resultó ser bastante menor a lo temido durante la apertura. Repasemos datos peores a los esperados en materia de desempleo en Estados Unidos y una suba de tasas en Japón que redujo drásticamente el atractivo de apalancarse en yenes para comprar acciones o bonos. El Nikkei de Japón terminó la rueda casi 14% abajo, lo que generó pánico en Wall Street en medio de informes cruzados, algunos de los cuales respaldaban ese pánico advirtiendo por el riesgo de recesión en Estados Unidos y otros que pintaron la situación más como una corrección que otra cosa. Veamos entonces cómo cerraron los índices líderes de la bolsa norteamericana, la más importante del mundo. El Dow Jones cayó 2,6%, el S&P 500 y el Nasdaq por 3,4% cada uno. ¿Y qué pasó en Latinoamérica? Bueno, los emergentes salieron de la rueda relativamente resilientes, con el Ibovespa de Brasil cediendo solo 0,6% y el S&P BMV de México y el Merval ambos cayendo por 0,9%. En cuanto a las materias primas, el cobre terminó la rueda con una variación apenas por arriba del 0%, subió la soja por 1,4% y también el maíz y el trigo por 1 y 0,3% respectivamente. Como decíamos, las caídas finalmente no fueron tan profundas como se temió en las primeras horas de la mañana. Los economistas de Goldman Sachs, sin embargo, elevaron la probabilidad de recesión en Estados Unidos al 25%, aunque mantuvieron una perspectiva relativamente optimista. Mientras tanto, el JP Morgan sugirió que la reciente liquidación podría presentar una oportunidad táctica para comprar acciones a la baja. En medio del pánico, el oro, tradicionalmente un refugio en el flight to quality, también sufrió pérdidas de 1,4%, aunque se espera que se recupere si la turbulencia persiste. 2. Para entender un poco más de lo que pasó ayer en los mercados y pensar en lo que se viene, hablemos ahora con Fernando Marengo, que es economista jefe de Black Toro Global Wealth Management. Fernando, bienvenido como siempre al podcast. Quería preguntarte en primer lugar si era lógico esperar este sell-off después de una suba de tasas en Japón. A ver, creo que el sell-off fue una combinación de factores. Por un lado, datos de la economía americana, que iban en línea con el soft landing que venimos esperando. Por un lado, datos del PBI del segundo trimestre, que si bien cuando ves el dato muestra una fuerte aceleración respecto al primer trimestre, cuando le neteas variación de inventario, en el segundo trimestre la economía creció al 2%, mientras que el primer trimestre creció 1,8%. Esto hace que fuera el semestre de menor crecimiento de 2022 de la economía americana neta de variación de inventario. Después salieron los datos de empleo que te muestran que la economía americana sigue creando empleo, pero va desacelerando la tasa de creación y que la tasa de desempleo te llegó al 4,3%, lo cual no es preocupante, pero sigue creciendo en el margen. Y esta es la mayor tasa de desempleo luego de la normalización post-pandemia. Creo que ese escenario de desaceleración de la economía americana, lo primero que plantea es que sobre el equity que tenía implícito ganancias crecientes trimestre a trimestre, ese escenario claramente se diluye, al mismo tiempo que la suba de tasa en Japón fue algo adicional, que una parte del mercado venía haciendo carry contra el yen, y en el momento que te subieron la tasa, el carry deja de ser atractivo, con lo cual tenés que vender activos para cerrar tu deuda que tomaste contra yenes, y eso se combinó con lo otro. Ahora el gran tema es que cómo sigue todo esto futuro. Dentro de ese ajuste, claramente tenés empresas tecnológicas que son las que más crecieron desde el cuarto trimestre del año pasado hasta ahora, que están, devolviendo parte de la ganancia que tuvieron durante todo este tiempo, donde el sector, fundamentalmente, donde uno veía
la exuberancia del mercado en las expectativas de ganancias, de earnings y de ventas para los próximos trimestres. Y todo esto conjunto con el comunicado de la Fed hablando de la posibilidad de una baja de tasa en septiembre. Notan desde la conferencia de prensa donde esa posibilidad de baja de tasa claramente también te está hablando que habría alguna desaceleración de la actividad, algo que el mercado todavía no estaba priceando. Y la segunda, Fernando, los índices de acciones de Brasil y de México cayeron mucho menos que los de Estados Unidos. Lo mismo pasó con el Merval. ¿Por qué fueron tan resilientes estos activos? A ver, dentro del S&P, como es un índice de market capitalization, cada vez que algún sector lidera el alza, aumenta su ponderación. Entonces el S&P venía durante los últimos meses aumentando la ponderación del sector tecnológico, que es justamente el sector que empezó a hacer el ajuste más fuerte en una rotación de carteras hacia activos de menos riesgo, y eso te está explicando la caída del S&P, pero si uno se fija el Nasdaq desde el máximo, acumula una caída más del 12%, y si te fijas acciones particulares, fundamentalmente dentro del sector tecnológico, las caídas son mucho más elevadas aún, en algunas en particular. Con lo cual, digamos, lo que estás teniendo es una fuerte caída, un fuerte ajuste en las evaluaciones de esos activos inicialmente. Ahora, ese proceso que empezás a tener se ve en otras economías. Sé que hay menos impacto, creo que en parte está explicado porque las alzas fueron muy inferiores. Lo que subió los índices accionarios de Estados Unidos desde el octubre del año pasado hasta junio de este año superó ampliamente lo que pasó en el resto del mercado. De todos modos, aún con menores alzas, también se están viendo en otros mercados ajustes, tanto de equity como también de todo lo que es deuda soberana, con alguna suba del riesgo país, con caída en la cotización de la deuda. Y te hago la última, Fernando. ¿Qué ves más probable? ¿Que la Fed baje las tasas y los mercados vuelvan al sendero alcista, o que una recesión en Estados Unidos genere un nuevo mercado bajista? A ver, creo que la Fed tiene un doble mandato, que el pleno empleo con control de precios. Y hasta los datos macroeconómicos que conocemos la semana pasada, se estaba cumpliendo ese doble mandato. Ahora, la pregunta es si esta caída en la cotización de los activos y el eventual flight to quality que estamos viendo con una tasa de 10 años en el mínimo en más de un año por debajo de 3.80, ¿qué impacto tiene sobre la actividad económica? Si uno piensa sobre la actividad económica, el primer impacto es que le bajó el patrimonio neto, la riqueza de las familias y ONG, con lo cual seguramente puede tener algún impacto sobre las decisiones de consumo. Y si esto tiene impacto sobre las decisiones de consumo, te va a ralentizar actividad económica e incluso te podría llevar a una recesión, lo cual afectaría empleo y salario. Entonces, si al final del día te afectó empleo, salario y riqueza, claramente puedes terminar hasta en un escenario recesivo. Claramente, por lo que conocemos hasta ahora, la Fed no tendría mayores argumentos para una baja de tasa. Sin embargo, así como hay un lag en la suba de tasa de política monetaria, también hay un lag en la tasa, y que la Fed, que Powell en la conferencia de prensa la semana pasada haya dejado de entrever la posibilidad de una baja en septiembre, claramente está alineado con este PBI neto de inventario que va al ritmo del potencial de la economía americana y con una inflación que está abajo del objetivo de la Fed de 2% a mediano plazo, y que los niveles de tasa real son muy elevados, entonces era compatible con esa baja de tasa. De nuevo, creo que entramos en un mood que depende mucho de expectativa, de ir viendo momento a momento qué es lo que está pasando con el mercado, y ese mood de expectativa y momento a momento qué está pasando con el mercado, hay que ver cuánto termina lastimando la economía real. Si la economía real entra en recesión, claramente la Fed va a tener que tomar cartas en el asunto. Ahora bien, podría seguir teniendo baja en el precio de los activos y que no te afecte eventualmente a actividad económica de manera, digamos, más allá del soft landing y la desaceleración. Creo que en ese escenario la Fed podría no hacer nada, digamos, un ajuste en la evaluación de los activos. Yo creo que hasta sin impacto sobre actividad económica puede ser hasta bien visto por la Fed. Fernando, muchas gracias de nuevo por estar en la Estrategia del Día Argentina. 3,
YPF confirmó la semana pasada que su planta de GNL se va a ubicar en Sierra Grande, Río Negro, con el respaldo de su socio estratégico Petronas. El proyecto, que busca rentabilizar el gas de vaca muerta mediante su licuefacción, depende ahora de asegurar compradores en el mundo. Es por eso que, según pudo averiguar Mariano Espina para Bloomberg Línea, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, va a ir a buscar esos compradores en países como India y Alemania. Fuentes de la empresa dijeron que necesitan comprometer entre 3 y 4 ventas de gas antes de avanzar al siguiente paso, que es la búsqueda de inversionistas para la construcción de la planta. El proyecto, que en realidad consiste en la construcción de 2 plantas de GNL, va a requerir de una inversión de $10.000 millones, pero considerando la infraestructura adicional, la inversión podría llegar a $30.000 millones. Petronas, en lugar de aportar capital, proporcionaría apoyo técnico y logístico. El informe que había presentado YPF el año pasado mencionaba un desarrollo en 3 etapas, alcanzando los 25 a 30 millones de toneladas métricas anuales de GNL. Sin embargo, la fase inicial podría ser descartada debido a un acuerdo entre Pan American Energy y Golar para exportar GNL desde un barco flotante en la costa argentina, en el que YPF también participaría. Antes de pasar al dato económico, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó ayer 0,9%, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 1,2% para Vista y caídas de hasta 4,6% para Corporación América Airports. Los bonos en dólares cerraron con rojos de hasta 2,2%, el dólar blue va a abrir en torno a los 1.390 pesos, el MEP en 1.348 y el contado con liqui cerca de los 1.346 pesos. El Banco Central, por su parte, vendió ayer $24 millones de reservas. El dato económico. Y ahora, Belén Escobar, contanos por favor cuál es el dato económico en la Argentina esta semana. Y esta semana nos toca hablar del riesgo país, porque es una de las principales variables seguidas muy de cerca por el mercado durante estos días. Es que a los problemas que presenta la economía local se suman los temblores de los mercados internacionales, lo que pone todavía más presión a ese indicador clave para el sector privado. En el inicio de la semana, el índice comenzó con una fuerte disparada que luego terminó moderando, pero que no deja de encender las luces de alarma. Si bien el gobierno insiste en que el nivel actual no es una preocupación, los analistas consultados por Bloomberg Línea aseguran que se trata de un tema a resolver y de hecho debería disminuir sensiblemente, incluso hasta la mitad, para poder eventualmente refinanciar la deuda y pagar tasas más razonables. Entonces, ¿de qué nivel estamos hablando? A través del dato económico de la semana, te cuento que el riesgo país abre la jornada financiera en 1.653 puntos básicos al avanzar más de 40 unidades en un día y acumular un aumento de casi 10% en lo que va del mes. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Federico Sturzenegger sobre el expresidente Mauricio Macri. Lo que Mauricio no logró en 4 años, Milei lo hizo en un mes. Macri había cuestionado al entorno que rodea a Milei por no avanzar con designaciones clave en el Estado, entre otros motivos. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.